Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en otro video. ¿Cómo renovar tu estilo de ropa cada temporada? O cómo elevar tu estilo cada vez que vamos a cambiar de temporada. No importa si vas de primavera a verano a otoño-invierno, o de otoño-invierno o de invierno a primavera. Esto no importa, hay algunos cambios que puedes hacer en tu guardarropa y hoy te voy a explicar qué cambios puedes hacer en tu guardarropa para vestir mejor o cómo tener más estilo con lo que ya tienes y qué prendas puedes incorporar para verte siempre arreglada y lucir espectacular. Gracias por su like, como siempre agradezco muchísimo que sean parte de mi canal, que se suscriban. Aquí está abajo el botón de suscribirse y bueno, obviamente jueves y domingos tengo videos de moda, belleza, estilo de vida, todo lo que nos puede interesar. Este contenido es gratuito, chicas. Bueno, vamos a empezar. Una de las maneras que pueden saber cómo elevar su estilo o cómo vestirse bonitas pero casuales o cómo vestir más elegante es escogiendo una paleta de color. ¿Cómo saber qué paleta de color está de moda? Cada temporada yo les hago un video que se los voy a dejar al final donde les hablo de los colores de moda de cada temporada. O se pueden centrar también en el color del año, que siempre en diciembre, enero les hago ese video de cuál es el color del año. O cuál es el color del 2024 que el Instituto Pantone nos regala o nos comparte, y en este caso sería el Peach Fuzz. El Peach Fuzz es el color del año. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Pueden ir incorporando prendas a su armario que sean de colores de moda o colores que les queden, y esto es una manera de refrescar su armario. Es una forma económica porque muchas veces van a ser prendas básicas, esenciales de armario o básicos de armario que toda mujer debe de tener. Puedes incorporar algún color novedoso y esto todo va a hacer que tu imagen se renueve. No precisamente tienes que seguir las tendencias de la moda, te puedes enfocar solamente en los colores de moda para que tu armario tenga como un look mucho más fresco y te veas mejor vestida. Dentro de estas paletas vas a ver que siempre están divididos en los colores clásicos, los colores contemporáneos, los colores de moda. Tú puedes elegir algún color de moda, puedes irte a los básicos con un toque de moda y no siempre tienes que comprar como muchas prendas, simplemente tienes que jugar con las combinaciones. Y bueno, para esto les dejo en una tarjetita al final de este video, en los últimos minutos, con mi mejor tip de estilo, que eso verdaderamente les va a ayudar a complementar todo este video. En este caso, chicos, hablemos un poquito de tendencias de moda otoño-invierno 2024. Ya vimos ese video, les hice una serie de videos hablando de todo eso. Y bueno, ya sabemos más o menos qué tendencias van a venir. Sin embargo, ustedes se pueden enfocar ya sea en una tendencia de moda o en una década o en algún momento que ustedes se hayan sentido muy cómodas, pero no tiene que ser algo, una tendencia tan evidente. Podemos, por ejemplo, enfocarnos en cinturones. Ahorita están muy de moda los cinturones, no sé si recuerdan mi haul de Zara, nueva temporada, donde les enseñé este cinturón que tiene flores. Una de las grandes tendencias de moda del 2024 son las flores, ya sean estampados de flores, collares con flores, cinturones con flores. Pueden enfocarse en la cintura, en poner cinturones, en cinturones con flores, en cinturones básicos, todo lo que tiene que ir alrededor de cinturones. Y bueno, estaríamos hablando obviamente de una moda de los 80s, pero solamente estamos tomando un fragmento. No se trata de que nos disfracemos de los 80s por mucho que nos gusten, simplemente que tomemos la idea. Pudieran ser las sombreras, entonces te puedes enfocar en blusas con hombreras, sacos con hombreras, blazers con hombreras, trajes que tengan acentuada la parte de los hombros, y eso va a hacer que tu armario o que tu guardarropa se vea más juvenil, se vea más de la época, se vea moderno y que tú tengas un look un poquito más juvenil, como si supiéramos perfectamente lo que está sucediendo. Esto puede ir cambiando cada temporada o te puedes enfocar simplemente todo un año en una tendencia. Recordemos que las tendencias de moda se estacionan más o menos entre 2 y 3 años, más o menos, en lo que llega a la gente, las utiliza y las desecha. Estos tips de moda 2024 en este caso te van a servir durante todo el año y ¿qué creen? Los puedes aplicar cada cambio de temporada
No importa si esto lo estás viendo en 1 año, en 2 años, no te vayas a ningún lado porque esto lo puedes hacer cada temporada. Cuando yo hago un cambio de guardarropa, checo mis básicos de armario, veo lo que tengo y me centro en cosas que me gustan y en lo que quiero cambiar. Otra de las maneras de elevar tu estilo, cómo vestir más moderna o cómo vestir en tendencia, es aplicando la regla de las piezas clave, que serían estas prendas que van a ser clave en mi guardarropa, que llaman la atención. No son básicos de armario, son piezas héroe. Es decir, puedes renovar estas prendas que van a causar un impacto. Puede ser un blazer, puede ser una chaqueta. Yo, por ejemplo, me compré hace unos pocos días una chaqueta que tenía flores de Zara que me encantó y que me va a servir como una pieza focal para combinar con jeans, con faldas, como sea. Es una prenda focal, es una prenda estrella donde voy a construir alrededor de ella. Por ejemplo, si es esta chaqueta de flores, yo le pondría unos jeans, a lo mejor para un outfit del día, un OOTD diario, un outfit del día. Pudiera ponerle unos Mary Janes, que también compré en las ofertas de Zara, que los compré en las ofertas de Zara, pero son zapatos de la nueva temporada otoño-invierno 2024-2025, porque están totalmente de moda. Así que ustedes pueden ir armando a través de esa prenda estrella qué complementos les pueden ayudar para crear un outfit interesante, un outfit novedoso, un outfit que lo van a poder ir traduciendo a eventos más formales, eventos de fiestas, eventos casuales, y así van a crear outfits en todos los estilos. Ya saben, un outfit casual, un outfit para un evento o para una fiesta, y van a tener muchas ideas a partir de una sola prenda. Si estás buscando tips para renovar tu estilo con la ropa que ya tienes, esto es muy fácil. Lo que puedes buscar es inspiración. Yo, por ejemplo, cuando tengo días en los que no tengo inspiración, no sé qué ponerme, me pongo a ver una serie de programas. Puedes ver, por ejemplo, el Street Style de Milán, el Street Style de París, el Street Style de Nueva York, que son las capitales de moda donde empiezan los desfiles de moda, tanto Chanel, la casa Dior, Christian Dior, donde vemos Prada, donde vemos Miu Miu. Bueno, todos estos desfiles surgen en las capitales de moda, y obviamente estas capitales de moda se vive la moda en la calle, lo que la gente compra, lo que la gente utiliza, y también lo que vemos en las tiendas, en los aparadores. Todo esto es una inspiración que nos puede ayudar a crear outfits diferentes, frescos y renovados. Yo veo muchos de estos canales porque me ayuda a ver también qué es lo que la gente está utilizando en otra parte del mundo. Hace 10 años no se podía hacer eso, chicas. Esto es muy novedoso, es información actual. Así como lo pueden ver ustedes en canales de YouTube que se especializan en tips de moda o en el street style de todo el mundo, también pueden hacer ustedes una búsqueda tanto en Pinterest y pueden buscar vestidos elegantes otoño-invierno 2024 o vestidos elegantes otoño, y aquí ustedes van a poder tener una gran variedad de vestidos y ver cómo los combinan o cómo crean estos outfits a partir de un vestido, o cómo combinar una camisa blanca, una camisa verde, una camisa azul, cómo combinar unos vaqueros índigo. Ustedes pueden realizar la búsqueda que ustedes quieran y van a ir adquiriendo muchas ideas. Van a poder encontrar prendas que ya tienen en su armario y van a poder encontrar prendas que todavía ustedes no las tienen, pero que a lo mejor están en su wish list o en su lista de deseos. Aquí ustedes van a poder ir anotando, hacer un mood board o estos collage donde ustedes van poniendo prendas que les gustan, prendas que quisieran, y aquí van a encontrar ustedes muchísima inspiración. Hoy en día con la tecnología podemos buscar absolutamente cualquier cosa en todas las redes donde vemos moda. Se vuelve algo muy fácil de encontrar y algo muy visual. Y finalmente, cómo vestir bien con trucos de moda, y también existen los trucos de belleza. Hoy en día se están utilizando muchos accesorios para el cabello. Cambiar el cabello, el peinado, resulta una manera muy importante de refrescar tu imagen.
ya sea que vayas a hacerte un cambio de imagen total o que cambies el color de cabello, que también siempre o cada temporada yo les doy la información completa de los cortes de moda o qué tintes están utilizando cada temporada. Yo les regalo siempre toda esa información. Entonces, actualizar un poquito el cabello puede ser otra de las maneras si ustedes no quieren tener un gasto extra. Esto lo pueden hacer con peinados, con cortes, con tintes de cabello o simplemente con productos que les ayuda a estilizar el cabello de distinta manera. A mí me encantan todos los accesorios que puedes ponerte para hacer un peinado nuevo, como recogidos, broches, peinetas, diademas, todos los accesorios que nos sirven para crear un peinado nuevo. Se me hace fácil y creo que, bueno, en el mundo de internet hay muchísimos tutoriales de peinados con su paso a paso. Así que, chicas, cómo renovar tu estilo o cómo refrescar tu imagen cada temporada sigue siendo algo que podemos realizar desde ya. No tienes que esperar tampoco a que haya un cambio de temporadas. Verdaderamente lo puedes hacer cuando tú quieras o cuando creas que ya necesitas un cambio, que no quieres gastar tanto, pero estas son las reglas básicas del estilo. Y ahorita les dejo este video que creo que es muy importante. Les voy a dejar también mi serie de videos de tendencias de moda que creo que les va a ayudar un poquito a ver lo que se está utilizando, qué quieren incorporar, qué quieren dejar, qué tienen ya en su armario, porque hay algunas cosas que si son como yo y guardan algunas cosas importantes o que les gustan mucho, van de regreso. Las modas regresan. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Muchas gracias por su like, por suscribirse y obviamente muchas gracias por ser parte de mi canal. Les quiero mucho, cuídense y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.